Muy buenos días. Muy buenos días con todos, con todas. Nos encontramos en el segundo día de nuestro cuarto TUPA, Educación en Educación Andino-Amazónica. Buenos días, tenemos con nosotros a Javier Eduardo Hernández Soto. Él está estudiando doctorado en la Universidad San Marcos, es filósofo por profesión, además docente de la misma casa de estudios. Por otro lado, es un creador de contenidos en filosofía andina. Uno de sus últimos textos es La vieja y la nueva filosofía andina. Hoy nos va a hablar de un tema muy importante que le dijo la posta para que lo explique y nos dé esos hallazgos que en base a su esfuerzo está consiguiendo. Aparte, olvidé decirles que él es además miembro fundador del colectivo Chaupiato, lo cual para nosotros es un gran orgullo. Muchas gracias, María Emilia. Muchas gracias, amigos y amigas. Es un honor estar aquí, compartir con ustedes estos momentos, ¿no? De encuentro académico, de encuentro intelectual. Bien, el tema que voy a tratar es una lectura de la educación desde la crianza, ¿no? Desde la idea de crianza andina. Y para llegar a ello, primero quisiera contraponer, quisiera un poco manifestar qué es lo que se entiende en el mundo occidental, en la cultura occidental, por la domesticación, por la educación y cómo esto está dentro del proyecto humanismo, del humanismo. Para esto me voy a remitir, estoy tomando en cuenta un texto ya clásico hoy en día, Normas para el Padre Humano, de Peter Sloterdijk, ¿no? Un filósofo alemán que ya a fines del siglo XX reflexiona sobre algo muy interesante, y es cómo todo la idea del modelo educativo contemporáneo vigente ha tenido como fundamento, como base, el ideal del humanismo, de ilustrar a las personas en base de la escritura, en base de la lectura, pero esto que parecía de repente liberador, que parecía moralmente correcto, oculta algo muy siniestro, el proyecto de control y dominación, el proyecto de domesticación y avanzamiento que conlleva, pues, ¿no? a una suerte de control social, ¿no? Y Peter Sloterdijk es muy interesante cómo lo manifiesta, cómo lo señala. Quiero leer algunos pasajes de Normas para el Padre Humano, donde justamente muestra este talante de la educación occidental. La domesticación del hombre, ¿no? Citamos en Sloterdijk, la domesticación del hombre es el gran tema olvidado ante el cual el humanismo, desde la antigüedad hasta el presente, ha querido volver los ojos, hasta darse cuenta de que para hundirnos en aguas basta para darse cuenta esto, para hundirnos en aguas profundas. Allí donde ya no podemos mantenernos en pie, nos vemos sobrepasados por la evidencia de que ninguna época ha basado solo con la domesticación educativa de los hombres y con el establecimiento de amistades completas. No cabe duda de que la lectura ha constituido una gran potencia educadora del hombre y, como dimensión no es por después, pero a pesar de ello, la selección, igualdad, qué forma se realiza, siempre está en un juego el poder oculto tras el poder. ¿Qué significa eso? Que desde antiguo, dice Peter Sloterdijk, se ha buscado controlar, dominar, domesticar al hombre. Y el proyecto humanista está en la saga de Joel, es la domesticación del hombre por medio de la educación, por medio del cultivo, de las facultades intelectuales. Y ya en una parte, ya casi al final, Peter Sloterdijk introduce varias ideas de Platón y muestra cómo Platón era muy consciente de que el arte de gobernar puede asemejarse al arte de la domesticación de animales, ¿no? Platón compara a la ley como un pastor, y a partir de ahí pasa un conjunto de metáforas muy interesantes. Leo yo esta parte del texto que establece dicha comparación. Con este proyecto, Platón testifica la presencia en el parte humano de una inquietud intelectual que ya nunca más podrá calmarse del todo. Desde el políticos y desde la politeia hay en el mundo discursos que hablan de la comunidad humana, como si se tratara de un parque zoológico, que al mismo tiempo fuese un parque temático. A partir de entonces, el sostenimiento de hombres en parques o en ciudades se revela como una tarea zoopolítica. Aquello que se presenta como una reflexión política es en realidad una declaración de principios sobre las normas para la gestión empresarial del parque humano. Si existe una dignidad del hombre que merezca ser articulada en palabras como conciencia filosófica,
Esto es debido a que los hombres no solo son sostenidos en los parques temáticos políticos, sino que se autosostienen ellos mismos, ahí dentro. Los hombres son seres vivos que se cuidan y se protegen por sí mismos, y vivan donde vivan, generan alrededor suyo el entorno de un parque, parques urbanos, parques nacionales, parques cantonales, parques ecológicos. En todas partes el hombre debe formarse una opinión sobre el modo de regular su autosostenimiento. Eso significa de que el hombre, a diferencia de otros animales, no se escapa de, por así decirlo, el parque, no busca, sino que más bien el hombre está tan domesticado que se acostumbra a vivir encerrado, enjaulado, en ciudades, en una atmósfera, en un ambiente humano. Y eso es producto de una larga tradición de domesticación. ¿Dónde viven? Todo esto, creo yo, es importante porque explica en buena cuenta la forma de la educación que vivimos, de la educación más hegemónica. Es una educación con instrucción, es una educación que busca el control, el sometimiento, el pensamiento crítico, que por el contrario, ¿no?, impone conductas que imponen conductas de sumisión, conductas de aprobación de la autoridad, fuese la que fuese. Creo que la mayoría, ¿no?, de nosotros, los peruanos, hemos salido de la educación pública donde podemos ver claramente esos signos de una mentalidad represiva, una mentalidad controladora, una mentalidad claro, que entiende por educación la sumisión a ciertos valores, a ciertos símbolos, figuras, y que no conoce pues nada más que eso, ¿no? Y esto independientemente de hablar de la educación de buena o mala calidad. Hay un trasfondo autoritario en la educación, un trasfondo que reduce al ser humano a una suerte de objeto manipulable, de objeto que está presto pues al mercado laboral. Algunas imágenes nos pueden servir de esto, ¿no? El grupo de rock Pink Floyd tiene una canción, ¿no?, The Wall, donde justamente ahí se muestra bastante esto que estamos diciendo, que parece ser algo que en el mundo contemporáneo se ha instalado ya. Pero justamente la exploración del mundo andino es importante porque nos permite avisorar otra alternativa, otro mundo posible, una manera diferente, ¿no? Y lo que un poco quiero leer a continuación, ¿no?, es cómo en el mundo andino, sí, se da la domesticación, ¿no?, y se da también la educación, pero hay algo distinto, hay un diferencial importante que vendríamos a ver en el tema de la crianza y pensando la educación como crianza, podemos proponer, podemos pensar una dirección distinta de la educación, ¿no?, que el mundo occidental, que la cultura hegemónica ha planteado, ¿no?, y ha hecho pues que se normalice. Leo lo siguiente y en base a ello quiero apuntar algo al final de la educación. En el orden de la vida, que surgió luego del Pachacuti, que acabó con la megafauna, iba también a desaparecer y dar paso a nuevo. Un nuevo Pachacuti irrumpía en la forma de vida de los andinos trashumantes. De modo silencioso y casi imperceptible, cambiaban las relaciones entre hombre y naturaleza, dando paso a una transformación radical de todo el territorio andino, cuyas consecuencias aún hoy son sentidas. Se trata del descubrimiento de la agricultura y la ganadería, del proceso de domesticación, o más bien crianza, que repercutió en todo el mundo andino, creando una nueva forma de vida, un nuevo espíritu andino. A decir de Luis Guillermo Lumbreras, este proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. Citamos a Lumbreras. La agricultura era apenas una más elaborada expresión de la recolección selectiva. Era cuidar las plantas en su ciclo de crecimiento, colocar la semilla, quizás era cuidar que siempre hubiese semillas para sembrar, asegurar la producción. Pero es justo reconocer que por muy simple que fuese la tarea, ella implicó cambios muy importantes en el quehacer de quienes ejecutaban. Cuidar la germinación y la maduración de la planta, de sus enemigos naturales, las aves y otros animales, o cuidar la manada de adquiridos en el corral de los oros o de los pumas, era una actividad permanente, de modo que se hacía necesario abandonar los hábitos de la transhumancia para establecerse en un solo lugar, con mucho más tiempo que la acostumbrado. Además, fue necesario cambiar también de residencia, pues esta actividad obligaba al hombre a vivir cerca del campo de cultivo, para que su cuidado fuera efectivo, por lo que su vivienda no podía hacerse en cualquier lugar, abrigado que le brindara la naturaleza, sino en donde la tierra era más favorable. Fin de cita. La transhumancia fue dando paso poco a poco
al sedentarismo, descubriendo la agricultura y la ganadería. Como dice Lumbreras, al principio la agricultura no era más que cuidar a las plantas, protegerlas de los depredadores, para que así crezcan y sean aprovechadas por el ser humano. El éxito de esta práctica pudo haber animado a atender y cuidar más a las plantas, de modo que se estreche su relación con ella, dándose una suerte de crianza. Lo mismo en el caso de los animales. La suma de pequeñas modificaciones a lo largo de varias generaciones habría hecho que se abandonara el orden y la vida de los transhumantes, surgiendo una nueva manera de organización, habitando cerca de los campos y cuidando los animales. El proceso de la revolución y la domesticación fue gradual, afianzándose así en el espíritu andino, reconfigurándolo por completo. Al revelar el sentido andino y la domesticación, considérese del concepto de Kama, ¿no? El Kama es la fuerza inscrita en un juego interminable consigo mismo, donde se reconoce una fuerza que sale fuera de sí, expansiva, natural e inmediata, que se contrapone a una fuerza de repulsión implosiva que se repliega sobre sí misma y que se detiene, une y junta en el Kama como juego de fuerzas. La existencia de las plantas y animales puede comprenderse desde esta fuerza, ¿no? Desde la fuerza explosiva. Es decir, los animales y plantas, ellos mismos, buscan la expansión, ir por todos lados, cubrirlo todo, expandiéndose lo más posible para sobrevivir. Las plantas compiten unas con otras, quieren abarcar más tierra. La fuerza que las rige es la expansiva y el despliegue. Los animales hacen lo propio, buscan ocupar más tierra y crecen en número y abarcan más espacio. En sus migraciones pueden expandirse por todo el territorio. En ese sentido, el Kama que se expande y despliega es el que gobierna y tiene hegemonía en los seres vivos, en las entidades naturales. La domesticación implica el movimiento opuesto, la contraposición a la fuerza expansiva, la fuerza repulsiva, la que detiene y despliega a los seres vivos. Cuando el hombre andino domestica un animal, por ejemplo, una especie de requerido, este ya no puede irse a voluntad ni desplazarse lejos del hombre. La movilidad del animal se ve restringida, constreñida a un solo espacio, al del corral, donde el hombre le trae alimento, cebando. La fuerza expansiva de su movimiento natural, que le hace ir por todos lados, se tiene que controlar y reprimir. Se ve constreñida por la fuerza opuesta que viene del hombre, que le hace quedarse en un solo lado. Ya cuando el animal está domesticado, cuando ya no sale disparado al campo queriendo degustar de la naturaleza, pues ha creado un vínculo con el hombre, se da el pastoreo. Se permite la movilidad del animal, este sale al campo, estira los músculos y camina, y hasta corre, pero bajo la supervisión del pastor, quien lo lleva a determinados lugares, a ciertos parajes seguros. Los animales pastean tranquilamente y luego los junta el pastor, los reúne a fuerza, replegándose el rebaño para ir al corral, hasta el día siguiente, donde volverán a salir. Si se observa bien, la dialéctica del Kama, del juego de fuerzas contrapuestas, se exhibe de modo definido en la domesticación de los animales. El caso de las plantas es muy similar, aunque con sus propias particularidades. Las plantas, en estado silvestre, crecen de modo aleatorio, sin orden ni concierto, pudiendo abarcar todo el espacio disponible o verse reducidas por la competencia. Pero cuando el hombre las domestica, ya no solo las cuida a lo lejos, se ve constreñidas a crecer en un solo lugar, en un espacio humanizado para la planta, para que ahí crezca sin competencias, libre de todo obstáculo y recibiendo el máximo cuidado. Tal es la chácara. De esta manera, la planta se desarrolla sin problemas y dificultades, y al amparo de la protección del espíritu humano. El hombre controla y regula el movimiento de la planta, así como hacía con el animal. La planta se siembra, se cuida, crece, florece, comienza a dar sus primeros frutos y luego es cosechada. El andino fomenta el desarrollo de la planta para beneficiarse de ella, por lo que multiplica las chácaras para que la planta pueda moverse bajo el control humano. La búsqueda de chácaras ha modificado profundamente el paisaje andino. El espíritu ha dejado su rastro por todos los Andes. Incluso ahí donde pareciera que la agricultura era imposible, se hicieron andenes y grandes canales de irrigación. La fuerza de expansión de la planta, del frondoso reino vegetal, ha sido reducida por el hombre, contenida y vertida en un espacio privilegiado para su desarrollo. La chácara, el suelo fértil, es el rostro más amable de la naturaleza, de la madre tierra, la Pachamama. Un componente esencial de la domesticación andina es el manejo del canto. Los hombres andinos solo supieron captar en las plantas y animales, buscando armonizar con él.
El éxito de la agricultura y la ganadería andina no es solo un logro técnico, sino un triunfo del saber, en el sentido de conocer íntimamente la fuerza que anima todo, la que mueve y vitaliza a todos los seres, para luego causarlas en beneficio de ambos. Por un lado, de los humanos, para el otro, de las plantas y animales. El manejo del Kama consiste en reconocer el juego de fuerzas opuestas, las que se repliegan y despliegan. Conociendo esto, imprimen la fuerza contraria a los seres vivos, domesticándolos y haciéndoles que sigan desarrollándose y fructificándose, pero ahora bajo la crianza humana. De modo que la domesticación consistiría, en términos andinos, en la posesión, administración y fructificación del Kama, de los animales y plantas, por parte del hombre, el que se hace responsable de su bienestar, teniendo el deber de conducirlos al perfeccionamiento, al máximo desarrollo de su Kama. La domesticación y la crianza no son lo mismo. Se especificará su diferencia mostrando que el espíritu andino apunta más bien a la crianza. La domesticación tiene una connotación negativa para los seres domesticados, pues estos son subyugados por el puro interés humano, sin importarle que el animal domesticado lleve una vida miserable. La domesticación crea lógicas de subordinación y control, las que reduce la voluntad e ímpetu de los seres, amansándolos, moldándolos para el beneficio humano, ¿no? Aquí pues recordamos el texto de Peter Sloterdijk, que pone de relieve las lógicas de domesticación aplicadas al propio hombre, y en eso consistiría la educación. La educación es cuando el hombre, ¿no?, en el hombre occidental, pasa de domesticar plantas y animales a domesticarse a sí mismo, domesticar al propio hombre, y eso sería un componente nuclear de la educación, creando entonces técnicas de control social. La domesticación en Occidente comienza con lógicas que aplica a los animales y luego traspasa al ser humano, reduciendo a nada su supuesta dignidad y valor moral, ¿no? Por eso en Sloterdijk esto era una crítica al humanismo, ¿no? Era develar, mostrar que la esencia del humanismo es antihumano, ¿no? Muy bien. Tal modo de proceder es el que ha empleado el hombre occidental, sobre todo en la producción capitalista contemporánea, ¿no?, la domesticación. Pero existe una diferencia notable en el mundo andino, pues hay un componente esencial en su proceder que convierte el proceso de domesticación en crianza, dándole un sentido completamente diferente a su actividad. Tal componente es el afectivo, el cariño, que en la interpretación de Juan van Kessel es inherente al trato entre el hombre y la naturaleza. Al respecto dice, ¿no?, Juan van Kessel y Condori, ¿no? El cariño indica la relación personal del hombre con el objeto de su trabajo. No es una relación fría y racional, sino una relación cargada de afectividad y dedicación. Es así, es casi una relación de convivencia entre la imaga y su chácara, su ganado, casa, tejido, herramientas. Si la chácara, la tierra, es su madre y el agricultor cría la vida en su chácara, la relación ha de encontrar su expresión en términos de cariño y respeto, como en el hogar entre padres e hijos, que comparten la misma vida. Fin de cita. La dimensión de la afectividad mediatiza nuestro trato con el mundo. En todo lo que hacemos hay un temple afectivo. También en el trabajo y la domesticación encontramos uno. El hombre andino siente cariño por aquello que domestica. No lo trata como una cosa u objeto que simplemente debiera usar. La visión pragmática y afectiva se conjugan en su experiencia. Así pues, con cariño se cría los animales, se los cuida y da afecto para que puedan desarrollarse lo más posible. Se les da cariño a las plantas también, se les canta y cuida con suma ternura, pues son seres delicados, esperando que todo ello les haga florecer satisfactoriamente. El andino tiene un vínculo de cariño con lo que cría, lo siente como suyo, como parte de su familia cósmica. Esto le da una connotación más profunda a su actividad, la crianza, pues está creando la vida. Sobre ello explica Van Kessel, cita del autor. El mundo es divino, es vida y fuente de vida. Los elementos de la naturaleza, sea animal, sea árbol, sea piedra, ríos o cerro, casas o chácaras, todos tienen su lado interior, su vida secreta, su propia personalidad, capaces de comunicarse con el hombre, a condición que sepa abrirse a ellos y tratarles con sensibilidad. El trato de las cosas, el trabajo productivo, es un verdadero diálogo y una crianza.
En este diálogo cariñoso y respetuoso, las cosas y los hombres mismos se llenan de vida y florecen. Esta crianza es simbiótica, a la vez de criar la chácara, el ganado, el agua. Estas crían al hombre dándole vida y haciéndole florecer. Una mutualidad similar se desarrolla entre la comunidad de las huacas y la comunidad humana. Mientras la primera, encabezada por Pachamama, alimenta la vida humana, la segunda alimenta las divinidades mediante sus huilanchas y sus mesas. Es el pago a la tierra, según el principio de reciprocidad. El buen trabajo en la chácara, responsable y dedicado, es otra manera de alimentar la tierra, criando chácara y produciendo la fertilidad de la tierra. Fin de cita. La crianza tiene connotaciones muy amplias, asemejándose al Bildung, ¿no? Una palabra alemana que significa educación, significa formación, ¿no? Figura, etc., ¿no? Asemejándose al Bildung, pues no es solo cuidar, dar cariño y guiar, sino toda una suerte de formación. La crianza abarca el proceso por el cual el hombre guía, cuida, conduce y forma a un ser para que éste llegue a ser lo que es decir, le ayuda a organizarse, a alcanzar su desarrollo, haciendo que el karma fluya óptimamente en él y le haga florecer. Tal es la crianza, término que curiosamente se aplica a animales y humanos, lo que nos da una idea de su alcance ontológico. Pero como indica la cita, no se trata de un fenómeno unidireccional, pues en el mundo andino no solo el hombre es espíritu, sino todos los seres lo son, de manera que la crianza es mutua, se configura al modo del reconocimiento simétrico, pues no solo el hombre está criando las plantas y animales, sino que a la par plantas y animales están criando al hombre también, les enseña sobre el karma y la pacha, resultando que los hombres hemos sido domesticados por un puñado de plantas y animales y ordenando el mundo para ellos. Pero ahí no termina la crianza. Las comunidades espirituales superiores crían al hombre. La madre tierra, Pachamama, los apus en general, los espíritus de la naturaleza. En relación con ellos, el hombre es el animal, el ser que debe ser conducido y guiado para su mejoramiento, lo que le da razón de ser a muchos cultos y rituales andinos. Hay un aspecto de la crianza que no debía de ser solapado en las interpretaciones, la cuestión de la alimentación, del consumo de lo que se cría. Cierta influencia de la figura del buen salvaje impide tratar esto, pues no le conoce el ethos caníbal que anima al espíritu andino, como se indicó, como indicamos. Hay que reconocer que el hombre andino se come lo que cría, ¿no? Las plantas y animales que con tanto cariño y esmero cuida van a parar al estómago. Puede comprenderse esto como un tipo de canibalismo, pues si el hombre siente como suyos, como parte de su familia cósmica, a las plantas y animales, entonces al comérselos está devorando a uno de los suyos, a sus familiares o parientes. Desde la perspectiva de la familiaridad cósmica, todo acto de devorar es canibalismo. Solo la idea especista de superioridad del hombre y de su carne condena el consumo de la carne humana, la antropofagia. Lo importante en estas consideraciones es captar el sentido del acto de comer, pues no se trata de un destruir, sino de un incorporar a lo devorado, de hacerle parte de uno. Así como el caníbal devora a sus muertos para no dejarlos ir, para retenerlos en su comunidad, asimismo, el hombre que cría devora sus animales y plantas, los incorpora más íntimamente en la comunidad humana, volviéndose uno con ellos, uno con las plantas y animales que come, al punto que se dice, ¿no?, con sabiduría, que uno es lo que come. Debía verse el ethos caníbal sin prejuicios, sondeando con profundidad su arraigo en el espíritu, pues esta es la base de la crianza y de otras manifestaciones espirituales. Volviendo al fenómeno histórico de la crianza, hay que resaltar los cambios que produjo en el espíritu andino, marcando un antes y un después. La nueva forma de vida implicaba el sedentarismo, el estar apegado a la tierra, a sus frutos, y asimismo imponía una nueva carga a los hombres, el trabajo agrícola. Parece que con la llegada de la agricultura y la ganadería, la situación del hombre mejoró, pero dicha valoración parece ser apresurada. Si se toma en cuenta lo que propone Yuval Noah Harari, la revolución agrícola sería la estafa más grande de todos los tiempos, pues hace que el hombre viva peor y trabaje más,
abandonando una vida de cazador y recolector que le proveía de una mejor dieta y un estilo de vida más saludable. Trasladando estas consideraciones al mundo andino, se pueden encontrar matices. Si bien la revolución agrícola hizo depender a muchos pueblos de un solo cultivo, ello no ocurrió en los Andes. Dada la diversidad de procesos ecológicos, se cultivó desde antiguo la variedad, creando muchas especies domesticadas de plantas, las que proveen una dieta variada y lo que no podrían producir lo obtenían por medio del intercambio con otras comunidades. Pero parece que el aumento del trabajo es una constante inherente al hecho mismo del sedentarismo, la agricultura, la ganadería. El transhumante tenía una vida más sencilla, mientras que el sedentario tenía que trabajar duro para sobrevivir. El trabajo de las pequeñas comunidades sedentarias poco a poco va a complejizarse, rebasando los límites de la comunidad familiar, necesitando una escala de organización superior. La intensidad y amplitud del trabajo que el espíritu andino crea es el preludio inmediato de la aparición de las redes sociales y del Estado. Es decir, el trabajo va a crear una diferenciación en el seno mismo de la comunidad, lo que va a fragmentarse en clases, ¿no? Y esto ya sería pues otra cuestión que ahora es importante volver al tema de la educación. Un poco lo que quiero apuntar es que con este bagaje de la crianza podría comprenderse una forma de educación distinta a la occidental. Y más que una respuesta, yo quiero terminar mi intervención planteando la pregunta si realmente lo que en el mundo andino encontramos como crianza supera, va más allá, plantea otra alternativa a la domesticación que el mundo occidental ha mostrado. Será suficiente el componente de cariño, ¿no? El componente afectivo para superar las lógicas de dominación, las lógicas de control social que en Occidente se desarrollan como domesticación. Bien, creo que eso es algo pues muy relevante, muy importante en esta mesa, en este evento, en que se trata de pensar la educación pues desde una clave andina amazónica, ¿no? Y creo yo que es indispensable, ¿no?, tener pues en mira esto de la crianza. Claro, ya me imagino pues que otros compañeros, compañeras en los eventos tocarán temas similares y me gustaría mucho escucharlos, ¿no? Porque precisamente ahí podemos ver si realmente esta educación pensada en clave andina logra ir más allá de la educación en el modelo occidental, de la domesticación, del control, y cómo podemos tener una educación andina que se reconcilie con la libertad, con el reconocimiento, con un conjunto de valores que hoy en día no podemos renunciar si es que queremos pues ser justos en el mundo contemporáneo. Bien, muchas gracias. Esa sería mi ponencia. Muchas gracias, Javier, ha respetado el tiempo, muy interesante. Pediría intervenciones, por favor, para sí, explorar más estos aportes que son muy importantes. No sé si vamos a hacer las preguntas o esperamos que ponga Francisco. Ya, entonces yo sí tengo una Adelante. Perdón, nos falta el micro. Sí, sí, un momento. Siempre, sí, acuérdate, hay que ponerle ahí. Ok, gracias. Y acercarlo. Ok, ahora sí. Sí, muchas gracias. Disculpen, estaba no encendido. Muchas gracias a Javier por la exposición. Nos da ideas muy interesantes para pensar en clave andina una educación justamente que no sea autoritaria, que no someta, sino por el contrario, ¿no? Hablando ya de un Estado republicano, tener en cuenta que tenemos que formar ciudadanos en democracia. Pero ¿qué democracia queremos? También aquí puede ser esto en clave andina. Entonces los invito a manifestar sus preguntas o contribuciones respecto al tema. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, me parece muy interesante algunas ideas sobre todo, pero ahí había algunas cosas que no te llegué a entender en el sentido de que un poco contradictorias. Pero lo que quería básicamente comentar es que cuando dices doméstico viene del espacio de la casa, ¿no? O sea, hacerlo parte de la casa, ¿no? Domesticar es como, entonces en ese sentido, la misma palabra puede también ser como wasi, ¿no? O sea, entrarlo en el wasi, ¿no? En el ayu, ¿no? Pero aquí la diferencia, que de repente, o sea, sí lo has dicho, por eso digo que, pero no tan explícitamente,
que esa separación entre naturaleza y cultura no es tan marcada, por ejemplo, incluido en un orden estatal tipo los incas, ¿no? O con respecto a la llama, porque no, la llama no, y eso es lo que no entendí, ahí es donde la llama no es transhumante, o sea, la ganadería no es, digamos, como la vaca o la, ¿no? O sea, ¿en qué sentido, no? Por ejemplo, las llamas tienen que bajar cuando es la era de los humedales que se llenan de vegetación, ahí bajan las llamas andinas a la costa, porque es una cosa muy, y luego sube de nuevo, ¿no? Y ahí también entonces así aprovechan para bajar a la costa y luego subir en ese movimiento circular. Después, una de las cosas entre el orden europeo es que las vacas están adaptadas a la geografía europea, y ahí sí funciona muy bien, ¿no? Pero aquí no. Inclusive los que conocen la mula, a la mula le tienen que romper el cerro para que pueda subir, ¿no? En cambio la llama trepa nomás, o sea, es débil, o sea, en comparación a una mula es bastante débil, ¿no? Pero bien organizada, puede llevar bastante carga, ¿no? Y está bien adaptada a todo, ¿no? Y no maltrata el camino, ¿no? Entonces, ahí hay una, justo a lo que tú decías, ¿no? Quizás faltó un poco más resaltar desde mi punto de vista, por lo menos, porque sí también lo has dicho, pero esa mutua crianza en el que no hay una ruptura y de conquista, ¿no? Porque aquí hay como tu casa que conquista el mundo, una cosa así, ¿no? En cambio, eso como que no es en la visión, por lo menos inca, ¿no? Y parece que tanto, y justo por ejemplo, cuando hemos hablado mucho porque yo también he ido a otras comunidades tipo Paranín, de Zenón, la comunidad, y de repente Francisco también puede hablar de eso, hay comunidades que van desde la costa hasta la altura, es la misma comunidad, y tienen, digamos, creo que Paranín también es un poco así, nos ha contado Zenón, ¿no? Entonces, eso parece que era siempre, o sea, las comunidades, cada comunidad de altura tenía su playa, y todo el mundo sabía, no, esa playa es de tal comunidad, esta otra playa es de tal comunidad, y también esta cuna, ¿no? Y inclusive la entrada hacia la selva, entonces es como una unidad que, digamos, este orden que tú mismo planteas, ¿no? Lo rompe, ¿no? O sea, costa, sierra y selva, esa es una cosa que es un absurdo, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Inclusive los mismos amazónicos llegaban hasta la costa, ¿no? Los árabes. Entonces todo eso ya hay una serie de evidencias que muestran eso. Inclusive que exista coca en la costa, para empezar, ¿no? Parece que ha sido sembrada por los mismos árabes, ¿no? Con asentamientos que tenían en la costa. Entonces, bueno, eso, o el intercambio de semillas, que también se habló, ¿no? Semillas de altura con las semillas para alimentar la tierra, ¿no? Entonces, una serie de procesos que era, y ahí solo con termino, hay una palabra que a mí me suena siempre, ¿no? Economía y ecología, ¿no? Como si fueran dos palabras diferentes, pero los dos son oikos, eco, ¿no? Entonces, los dos, entonces olvidamos de repente el hábitat, ¿no? O sea, no pensar la casa como ese es el espacio del poder, de la economía, sino del hábitat, ¿no? Digamos, entonces, y el hábitat todos lo necesitamos, o sea, y ahí es donde yo, ahí termino con esto, disculpa por extenderme, todos los seres tienen sus hábitats, incluido el humano, y sin su hábitat perece. O sea, el ser humano, si tú o sea, las personas que viven en la calle o en situación de calle se enferman muy rápidamente. O sea, necesitamos una casa para sobrevivir. No puedes vivir en la calle. O sea, las personas que viven en la calle en 3-4 meses están con muchas enfermedades, ¿no? Entonces, estamos casi adaptados biológicamente a eso, ¿no? Entonces, a ese cuidado necesario. Bueno, eso nada más quería terminar. ¿Alguna otra intervención? Si no, para intervenir yo. Ah, sí, Roxana, gracias. Javier, tu presentación me ha hecho recordar la lectura de Havelock con respecto a la observación que hace él de por qué Platón reclamaba tanto que la educación de los jóvenes guerreros esté a cargo de los poetas. Porque como ya había ingresado a la filosofía, que tiene también el alcance de tener
lectura alfabética, pues sí existían los conceptos fijos. En cambio, el poeta estaba completamente a la expectativa de los cambios de la realidad, de la naturaleza. Y entonces ese era el principal reclamo que hacía Platón, que cómo era posible que este concepto varíe tal como varía la naturaleza, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿es ese tipo de crianza que tú estás haciendo evocación a de total cambio con la realidad y que, bueno, en este caso, con la tradición oral se expresaba desde la poesía? Muchas gracias. Jackie quiere hacer una pregunta y luego hago yo la mía. Muchas gracias. Sí, es bien cortita. Bueno, primero, muchas gracias, Javier, por la presentación magnífica. Y quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión respecto de esta crianza, teniendo en cuenta el volumen de población que somos a nivel mundial, incluso en Perú y las ciudades intermedias, en los últimos años han crecido muchísimo. La mayor parte de la población, ya desde el año, creo que de 2008, vive en ciudades y son ciudades muy pobladas. Entonces, quería tu opinión, ¿qué idea tenías, cómo nos podías ilustrar respecto de esto? Muchas gracias. Gracias, Javier, por tu tema, que lo abordas de manera bien interesante, teniendo en cuenta la crianza entre humano y humano, no humano y no humano. Eso me ha parecido muy interesante. Y es que hemos perdido este vínculo, volviendo también a la intervención de Omar, lo que tiene que ver con la casa. Las familias más autoritarias, recordemos que nosotros somos de una generación que también ha tenido ese carisma, digamos, esa forma de relaciones al interior. El hogar pues, no es igual, ¿no? Eso ya lo sabemos de la perspectiva de género. Hay una relación de poder que tiene que ver con la posición que te da el género que tienes dentro de la familia. Ese es un asunto. O sea, cuando hablamos de crianza, acá estamos hablando quizás de otro equilibrio de géneros. Entonces, si ya hay una estructura dominante, que tú no has hecho referencia, pero de alguna manera has manifestado en relación al poder, podemos ver que también esta crianza se va a resultar de ese modo. Hay alguien que domina y que busca de los demás un asentimiento porque se supone que tiene la razón en todo, ¿no? Entonces de ahí que tampoco no haya posibilidad de relaciones horizontales democráticas en lo que habría que corresponder a la convivencia misma, ¿no? Entonces tenemos una dificultad, pero además dándonos cuenta de un contexto mucho más grande en relación a qué va a servir esta persona que va a servir a un sistema particular, un sistema económico, ¿no es cierto? A eso es a lo que tú te estás refiriendo. Cuando es domesticado, y entonces va a servir ese sistema. Es decir, también las currículas, la forma en que se educa, tiene un sentido de decir esto es lo que se va a determinar, de tal manera que si tú vas a querer liderar o mandar, tienes que ocupar esta posición. Y eso se ha venido repitiendo. ¿Y cómo lo vemos? En los espacios. Discúlpenme que esté diciendo un poco más, pero hay cosas que tomamos a veces como que son dadas y así está bien, ¿no? Cómo se distribuyen las aulas y el lugar donde está el docente. Por ejemplo, eso es sintomático. En la San Marcos, como estudiante, verás que hay aulas de ese tipo, ¿no? Donde hay alguien que dicta la clase maestra y los demás están como vasos vacíos llenándose de algo. Entonces ya hay una estructura también que pasa a nuestra mente y que lleva a esas relaciones y las normalizamos. Y ahí vendría un componente de dominación. Entonces, la idea, te pediría por favor que nos señales a partir de este esquema que yo trato de hacer, que todavía es muy frecuente en nuestra sociedad, el contenido que tú estás dando de respuesta justamente a estos modelos. Y termino aquí, que justamente basado en esto, ahora que se quiere cambiar, estas manifestaciones de alta violencia que se dan en los colegios primarios respecto a los docentes cuando se trata de flexibilizar a un trato horizontal o en todo caso una pérdida de disciplinas, que es grave, por ejemplo, en Argentina y en otros países.
En lo nuestro, en las ciudades, tengo una hermana que es docente y me cuenta las dificultades que tiene respecto de los padres y de los alumnos. Es decir, ya hay una crisis de relación cuando hablamos también de educación. Entonces, eso tiene que ver con las institucionalidades y las cotidianidades. Pero, por ejemplo, este tipo de relación que estoy señalando va a ser casi, no es notoria ni es tampoco predominante en los colegios de las comunidades. Muchas gracias, disculpen por lo grande. Bien, muchas gracias a todos, amigos, amigas, por sus preguntas muy interesantes, que son para reflexionar pues, en conjunto, ¿no? Que se trata de eso en este grupo y en este encuentro. Comienzo con lo que señaló Omar. En lo que Omar manifestaba, hay una cosa que pensaba, que es esto de la casa del ser, ¿no? Una expresión de Heidegger, que es lo que tome en cuenta, pero que puede llevarse a un sentido diferente. Porque entonces podemos entender que la pacha, la naturaleza, es una casa, ¿no? La casa común, si queremos, donde estamos los hombres, las plantas, animales, los dioses, ¿no? Diferentes comunidades. Y viendo así el asunto, el problema habría sido, ¿no? en Occidente, de que el ser humano, el hombre, se sintió dueño de la casa, quiso ser el dueño, ¿no? Indiscutible de todo lo que había, ¿no? Como, digámoslo así, en una lógica patriarcal, machista, que es el dueño de casa. Como podemos ver de repente en el judeocristianismo y este idea del hombre como amo y señor de la naturaleza. Sin embargo, es eso lo que no encontramos y es diferente en la cultura andina. En la cultura andina, el hombre no es el dueño de la casa, el hombre es un cohabitante, habita, mora en el espacio y trata de que haya una convivencia, una especie de, digamos, de armonía entre los distintos grupos, comunidades. Y la crianza es multidireccional, todos se crían mutuamente, ¿no? Hay como un cuidado mutuo, un cuidado recíproco entre todos. Sí, por ahí que estas reflexiones sobre la casa pueden tomarse como economía, como ecología, pero habría que ver que están en la base, están como que sosteniendo lo que luego entendemos por educación, porque un poco, si la naturaleza, si el mundo es una casa, y esto nos lleva al plano de lo familiar, ¿no? De la domesticación, de doméstico, se ha dicho desde antiguo, ¿no? Que la educación viene de casa, es decir, que ya, digamos, antes de las instituciones, ya hay cierta educación subyacente, latente, que sería un proceso preteórico, un proceso donde más bien se trata de una familiaridad con el mundo, pues, ¿no? Eso, claro, a nivel tanto cósmico como a nivel también más humano, por así decirlo, ¿no? Bien, luego, en lo que comenta Roxana, sí, efectivamente, ¿no? Lovelock es un estudioso de la escritura, ¿no? Justamente nos remite este debate entre Platón y los poetas. Y la idea es que la escritura en la que Platón piensa es la escritura alfabética, la escritura que fija la palabra y que ahí está el mito del dios Tot, el Fédoro, donde se explaya acerca del tema, pues, ¿no? Y claro, esta escritura sería la herramienta para domesticar al hombre. A través de la escritura, de la lectura, es que el hombre se amansa, que el hombre pierde sus instintos, ¿no? Salvajes, brutales, y se refina, se culturiza. Y este sería el proyecto humanista que luego pasa a las élites romanas, que luego se fusiona con el cristianismo y que, claro, se trabaja pues, en la ilustración como un proyecto universal, como un proyecto mundial. Todo sobre la base de la escritura. Sloterdijk también menciona que la escritura da cierto glamour, cierta magia, ¿no? Hay como una especie de misticismo en la escritura. Y claro, esa escritura sería el instrumento para domesticar. En cambio, sí, como creo está bien señalado en la pregunta de Roxana, en cambio la crianza tendría una lógica distinta. La crianza sería más dinámica, flexible, multidireccional y por tanto estaría más de acorde con las lógicas de la tradición oral, las lógicas un poco más vinculadas con dinámicas de prácticas, de rituales, etcétera, ¿no? Y eso no excluye que esta crianza también pueda darse con otro tipo de escrituras. Por ejemplo, el alfabeto fija, es analítico, etcétera, tiene un conjunto de características. Pero según sabemos, ¿no? En el mundo andino, la educación tenía tal vez como soportes otro tipo de escrituras, como los quipus, como los geljas, tocapus, o digamos otras cuestiones. Y eso, según algunos teóricos, ¿no? Podría entenderse como una forma de escribir
donde no caemos en la línea, no caemos en el pensamiento analítico, sino configuramos un pensamiento complejo, ¿no? Ahí, por ejemplo, pienso en Jacques Derrida, en Karmatología, en André Leroi-Goffman, ¿no? El gesto y la palabra, que son textos que nos pueden ayudar a comprender a lo mejor cómo la crianza puede tener un soporte escrito, pero distinto pues al alfabético y a su reductivismo, ¿no? Y en lo que menciona Jackie, es muy interesante. Sí, esto de la crianza es algo que explota en las ciudades, pues, ¿no? O sea, las ciudades o los parques zoológicos humanos, como diría Sloterdijk, son lugares donde se busca el control, la domesticación humana, se busca la vigilancia, ¿no? Vigilar a todos. Es por ese motivo que hoy en día las ciudades son centros de vigilancia, donde nadie puede escapar, esconderse, donde todos están siendo vistos, ¿no? Y hay toda una crisis al respecto, porque entonces el hombre que vive en la ciudad se vuelve más animal en el sentido siguiente, en el sentido de vivir enjaulado, de vivir atrapado, ¿no? de vivir sojuzgado. Esta idea de ciudades populosas, claro, son incompatibles, ¿no? Con esta idea de crianza que necesitaría más bien una especie de construcción, una especie de romper, ¿no? La dicotomía entre el campo y la ciudad. La idea de crianza, según vemos en el mundo andino, según podemos entenderla, está más pensada para mundos donde hay una fluidez, donde hay una especie de paso natural entre la ciudad y el campo, ¿no? Un poco como se mencionó, porque no hay una oposición fuerte entre naturaleza y cultura. Y lo último que plantea María Emilia, sí, hay todo un tema de educación contemporánea que tiene que ver con el género, con la dominación, con el poder, etcétera, ¿no? Y que claro, y en ese aspecto la educación se nos revela como un tipo de domesticación y que ciertamente necesitamos pensar alternativas porque la educación más contemporánea, más actual está en crisis. Ya no se puede volver al modelo autoritario, el modelo vertical, y implementar modelos nuevos, más democráticos, tienen sus falencias, ahí como mencionaba, ¿no? Esta crisis de la relación, esta pérdida de disciplina genera la crisis, sí. Por ese motivo sería interesante ver cómo se puede aportar a esto desde el mundo andino, desde la filosofía andina, ver cómo podemos encontrar un equilibrio, ¿no? En esta lógica con el cariño, que llevaría a trabajar en los colegios el tema que hasta donde yo sé, hasta donde yo experimenté en el colegio, es una cosa que no se trabaja, que es el tema de la empatía, de los sentimientos. En la educación pública, al menos peruana, la que yo conocí, hay como una especie de seriedad, una especie de frialdad, una especie de ámbito o aura castrense, ¿no? Los alumnos tienen que ser serios, tienen que ser formales, no hay muestras de afecto, de cariño, todos formados, ¿no? Uniformados, etcétera, ¿no? Claro, sería muy distinto si pensamos la educación desde un componente afectivo, ¿no? Como el cariño, el respeto, la empatía, para poder humanizar un espacio que, entre comillas, ¿no? Debería formar seres humanos, personas. Bien, muchas gracias amigos, gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido muy interesante. Nos deja siempre hilos abiertos para continuar. Recuerden que este evento es uno de los muchos para seguir pensando.